Hoy no venimos a hablar del miedo a la muerte como final. Venimos a hablar del miedo que la rodea y de lo que ese miedo revela. Porque mientras el copal se eleva y los altares se llenan de memoria, hay algo que no se disfraza: el temor a desaparecer sin haber sido, a que lo vivido no haya dejado raíz, a que la esencia se quede sin historia. Y justo ahí, donde el miedo aprieta, la calidad como filosofía de vida se vuelve urgente. No como perfección, sino como forma de estar, de cuidar, de elegir con sentido. Así que quédate, porque este especial no busca consuelo fácil. Busca abrir un espacio para lo que permanece, para lo que no se presume, pero transforma, para lo que no se mide, pero deja huella. Gente de calidad, sean bienvenidos a este especial de Día de Muertos, aquí en La Hora de Calidad, un espacio que se vuelve pausa emocional, lejos del ruido, lejos de las exigencias, lejos de esa lucha interminable por sobrevivir en una sociedad que parece premiar al que gana, aunque pierde el alma en el intento. Aquí no venimos a imponer ideas ni a debatir por ganar, venimos a dialogar, a escuchar, a construir comunidad desde lo vivido, desde lo que duele, desde lo que transforma. Yo soy el Inge de Calidad y el tema de hoy no es cualquier tema. Hoy vamos a hablar del miedo a la muerte, pero como ya saben, desde una mirada donde la calidad como filosofía de vida se vuelve urgente, profunda y humana. Porque el miedo a morir no es solo el miedo al final, es miedo a no haber vivido con sentido. Y ahí, justo ahí, la calidad se convierte en brújula. Así que sin más, gracias por estar aquí, a los que están en vivo por TikTok y se divierten escuchando Cómo me equivoco, a los que admiran la puntualidad de la señora de las tortillas, a los que logran escuchar todo tipo de ruidos durante esta transmisión, y a los que me acompañan en YouTube, con retoques, con edición, y disfrutan de este tipo de podcast que no busca perfección, sino presencia. Gracias por estar, gracias por cuidar este espacio, y sobre todo, gracias por permitirte mirar hacia adentro, aunque sea por un ratito. Hay miedos que no gritan, pero que nos acompañan todos los días. No es el miedo al último suspiro, es el miedo a que ese suspiro llegue sin haber vivido con verdad. En Día de Muertos, cuando la memoria se convierte en altar y la ausencia se transforma en presencia, vamos a mirar ese miedo con respeto, no para vencerlo, sino para escucharlo. Porque el temor a la muerte no es solo el miedo al final, es miedo a no haber dicho lo que urgía, a no haber amado con profundidad, a no haber habitado lo que somos, por estar ocupados siendo lo que se espera. Y ahí, justo ahí, la calidad como filosofía de vida se vuelve urgente, no como perfección, sino como forma de estar, de elegir, de cuidar lo que aún está esperando ser vivido. Así que hoy te invito a detenerte, a respirar y a preguntarte con honestidad, ¿qué parte de ti aún no ha sido vivida con autenticidad y merece ser cuidada antes de que sea un recuerdo? No para lamentarte, sino para reconciliarte, no para corregirte, sino para permitirte ser. Porque si lo que temes tiene valor, si lo que callas tiene alma, si lo que postergas aún puede florecer, entonces estás a tiempo. Mientras el copal se eleva y las calles se llenan de color, hay un silencio que no se disfraza. Es el miedo a desaparecer, a que lo que fuimos se diluya sin dejar raíz, a que lo vivido no haya sido suficiente, a que lo esencial se quede sin historia. Ese miedo no se grita, se guarda, se camufla entre ocupaciones, metas, rutinas, pero ahí está, presente, humano. Y aunque solemos evitarlo en esta fecha, cuando la memoria se convierte en altar y la ausencia se transforma en presencia, vale la pena mirarlo con ternura. Porque el temor a la muerte no es solo miedo al final, es miedo a no haber vivido con sentido, a no haber amado con profundidad, a no haber dejado que algo trascienda más allá del cuerpo. Y ahí, justo ahí, la calidad como filosofía de vida se vuelve urgente, no como estándar, no como perfección, sino como forma de estar, de cuidar, de elegir, de dejar huella. La calidad no se mide en logros, se manifiesta en vínculos,
en gestos, en decisiones que honran lo que importa, incluso cuando nadie lo ve, en silencios que respetan lo que duele, en presencias que no necesitan explicación. Cuando el miedo a morir nos confronta, también nos revela qué parte de mí merece ser vivida con más verdad, qué vínculo necesita ser cuidado antes de que sea un recuerdo, qué legado estoy construyendo incluso sin saberlo. Tú, que estás escuchando esto, sabes lo que es temer a la muerte, no solo la física, sino la simbólica, la muerte de una relación, de una etapa, de una versión de ti, y en cada una de esas muertes hay una oportunidad de calidad, de presencia, de autenticidad. Este espacio no busca respuestas definitivas, busca abrir espacio para lo que permanece, para lo que no se presume, pero sostiene, para lo que no se mide, pero transforma. Porque si lo que tememos revela lo que más valoramos, entonces el miedo no es un enemigo, es brújula, es maestro, es espejo. Y si aprendemos a vivir con calidad, no para evitar la muerte, sino para honrar la vida, entonces lo que somos no desaparece, se transforma, se queda, se multiplica. Así que hoy, mientras enciendes velas y recuerdas nombres, mientras el aire huele a copal y los altares se llenan de memoria, te invito a mirar tu miedo con respeto, a preguntarte qué parte de ti merece ser vivida con más presencia, a reconocer que lo que trasciende no es lo que se presume, sino lo que se cuida. Porque si lo que haces nace del alma, si lo que eliges nace del amor, si lo que sostienes nace del cuidado, entonces estás viviendo la calidad como acto profundo de humanidad. Antes de hablar de lo que permanece, necesitamos mirar lo que aún no ha sido, porque a veces lo que más tememos no es a la muerte en sí, sino a la posibilidad de que nos alcance sin haber vivido con verdad. Este capítulo nos invita a reconocer que el miedo a morir puede ser una señal, no de debilidad, sino de lo que aún está esperando ser habitado. Hay un miedo que no se grita, pero que nos acompaña. No es al dolor, ni al último suspiro. Es el miedo a morir sin haber sido, a que el tiempo se acabe antes de habernos permitido vivir con autenticidad, a que lo esencial se quede sin voz, sin forma, sin historia. Ese miedo no es enemigo, es espejo. Nos señala lo que hemos postergado, lo que callamos por miedo a incomodar, lo que dejamos en pausa por creer que habría tiempo. La calidad, en su forma más íntima, no exige acción, exige más presencia, más intención, más verdad. Decir lo que importa antes de que sea tarde, amar sin esperar el momento perfecto, dejar de vivir en borrador. Tú, que estás escuchando esto, sabes lo que es sentir que algo se te escapa, que alguien se va sin que hayas dicho lo que urgía, que una parte de ti sigue esperando permiso para existir. Este capítulo no busca consuelo fácil, busca honestidad, busca que te detengas y preguntes, ¿qué parte de mí aún no ha sido vivida con autenticidad? ¿Qué vínculo necesita ser restaurado antes de que se recuerde? ¿Qué palabra necesita ser dicha antes de que se convierta en lamento? Porque si el miedo a morir nos revela lo que aún no hemos vivido, entonces ese miedo no es obstáculo, es brújula, es maestro, es llamado. Y si respondemos con calidad, con presencia, con respeto, con amor, entonces no solo reconciliamos lo pendiente, también transformamos lo que viene. Porque vivir con calidad no es evitar la muerte, es honrar la vida, es permitir que lo esencial tenga lugar, tenga voz, tenga cuerpo. Así que hoy, mientras enciendes velas y recuerdas nombres, mientras el aire huele a copal y las calles se llenan de memoria, te invito a mirar tu miedo con ternura, no para vencerlo, sino para escucharlo, no para esconderlo, sino para entenderlo, no para negarlo, sino para dejar que te revele lo que aún merece ser vivido. Porque si lo que temes tiene valor,
si lo que duele tiene sentido, si lo que falta aún puede ser cuidado, entonces estás viviendo la calidad como acto profundo de humanidad. Después de mirar lo que aún no hemos vivido, es momento de preguntarnos qué sí hemos sembrado. Porque más allá del miedo a morir sin haber sido, hay una certeza que nos sostiene. Algo de nosotros permanece, no por lo que se acumula, sino por lo que se toca, no por lo que se presume, sino por lo que se cuida. Cuando alguien muere, no se va todo, queda algo, no en los objetos, sino en los gestos, en la forma que nos hizo sentir, en la manera que nos sostuvo sin palabras, en la presencia que no se olvida. Eso es legado, no en lo que se hereda, sino en lo que se siembra. La calidad como filosofía de vida no se mide en resultados, se manifiesta en resonancia, en lo que dejamos vibrando en quienes nos conocieron, en lo que transformamos incluso sin darnos cuenta. Tú, que estás escuchando esto, sabes lo que es recordar a alguien por su ternura, por su mirada, por su forma de estar, y también sabes que tú estás dejando algo, cada día, en cada decisión, en cada silencio que eliges con respeto. Este capítulo no busca que te obsesiones con dejar huella, busca que reconozcas que ya la estás dejando, que cada gesto tuyo puede ser raíz, que cada vínculo que cuidas puede florecer incluso cuando ya no estés. Hoy, pregúntate, ¿qué parte de mí está dejando huella sin que yo lo note? ¿Qué gesto mío podría ser recordado como refugio? ¿Qué vínculo estoy sembrando que pueda sostener incluso cuando ya no esté? Porque si lo que haces nace del amor, si lo que eliges nace del respeto, si lo que eliges nace del alma, entonces estás dejando calidad, no como herencia, sino como presencia, no como historia, sino como raíz. Después de reconocer lo que dejamos como legado, es inevitable mirar lo que a veces nos impide vivir con verdad. Porque no basta con sembrar vínculos si lo que se ofrece nace desde el personaje y no desde la esencia. Este capítulo nos invita a explorar cómo el miedo a dejar de ser nos lleva a vivir desde la imagen y cómo la calidad interior comienza cuando elegimos autenticidad por encima de la apariencia. Hay una muerte más silenciosa que la física, la de lo que somos cuando dejamos de habitarnos. Cuando el miedo a no ser suficientes, a no ser reconocidos, a no ser aceptados, nos lleva a vivir desde el disfraz, no desde la raíz. El ego en su forma más sutil nos grita, susurra, nos convence de que ser auténticos es peligroso, que mostrar lo que sentimos nos expone, que cambiar nos hace perder valor, y así, poco a poco, empezamos a vivir desde el deber ser, desde el personaje que encaja, pero no respira. Pero en ese intento por protegernos, también nos traicionamos, nos alejamos de lo que realmente somos, de lo que nos conmueve, de lo que nos representa, de lo que nos conecta. Y ahí, justo ahí, la calidad interior se desvanece, porque no hay calidad en la mentira sostenida, no hay calidad en la presencia fingida, no hay calidad en el vínculo que se construye desde el miedo. Tú, que estás escuchando esto, sabes lo que es vivir desde el ego. Has sentido el impulso de aparentar seguridad cuando por dentro algo se rompe. Has callado verdades para no incomodar. Has sostenido roles que ya no te representan. Y también sabes lo que se siente cuando alguien te mira sin pedirte que seas otra cosa. Cuando alguien te valida incluso en tu sombra. Cuando alguien te permite ser sin condiciones. Este capítulo no busca eliminar el ego. Busca reconocerlo, comprenderlo, agradecerle de lo que nos ha protegido, pero también saber cuándo ya no lo necesitamos, cuándo podemos soltarlo sin miedo, cuándo podemos elegir la autenticidad como forma de calidad. Porque vivir con calidad no es vivir sin miedo, es vivir con conciencia, es elegir lo verdadero por encima de lo funcional,
Es habitar lo que somos incluso cuando no encaja. Es permitirnos ser incluso cuando no somos lo que esperaban. Hoy, pregúntate, ¿qué parte de mí está viva, pero aún no ha sido habitada? ¿Qué versión de mí merece ser soltada para que lo verdadero pueda respirar? ¿Qué vínculo necesita autenticidad para dejar de ser solo imagen? Porque si lo que eliges nace del alma, si lo que sostienes nace del respeto, si lo que muestras nace del amor, entonces estás viviendo la calidad como acto profundo de humanidad. Después de mirar el ego como obstáculo, es momento de reconocer lo que sí hemos cuidado, incluso sin darnos cuenta, porque más allá de lo que mostramos, hay gestos silenciosos que también son ofrenda. Este capítulo nos invita a ver que la calidad no siempre se celebra, pero siempre deja huella. No todos los altares tienen flores, velas o fotografías. Algunos viven en el gesto que nadie vio, en la palabra que sostuviste cuando era más fácil callar, en el vínculo que restauraste sin que te lo pidieran, en el cuidado que ofreciste sin esperar reconocimiento. Esos son los altares invisibles, los que no se celebran, pero sostienen, los que no se nombran, pero transforman, los que no se exhiben, pero dignifican. En este Día de Muertos, cuando la memoria se convierte en ritual y la ausencia se llena de color, también estamos honrando la vida, no solo la que se fue, sino la que aún está, la que aún se cuida en lo cotidiano, la que se dignifica en lo íntimo, la que honra en lo profundo. La calidad como filosofía de vida no se limita a lo que se mire, se manifiesta en lo que se respeta, en lo que se acompaña, en lo que se elige con conciencia, incluso cuando nadie lo nota. Y tú, que estás escuchando esto, sabes lo que es crear altares invisibles. Has sostenido a alguien en su dolor sin pedirle que te agradezca. Has perdonado sin que te lo pidieran. Has elegido quedarte cuando era más fácil irte. Has cuidado lo frágil sin convertirlo en espectáculo. Y eso, aunque no se vea, aunque no se celebre, aunque no se recuerde, también es legado. Este capítulo no busca que construyas más altares físicos. Busca que reconozcas los que ya has creado con tu forma de estar, con tu forma de amar, con tu forma de cuidar. Porque honrar la vida antes de que se acabe no es esperar el momento solemne. Es vivir cada día como si fuera digno de ser recordado. Hoy, pregúntate, ¿qué parte de mi vida ya es altar, aunque nunca lo haya nombrado así? ¿Qué vínculo estoy honrando con mi presencia? ¿Qué palabra estoy sosteniendo como ofrenda? Porque si lo que haces nace del respeto, si lo que eliges nace del amor, si lo que sostienes nace del alma, entonces estás construyendo calidad en lo invisible. Estás dejando huella, incluso sin saberlo. Sentido. Después de reconocer los altares invisibles que habitamos, es momento de mirar a la muerte no como final, sino como maestra, porque si cada gesto puede ser ofrenda, entonces cada lección puede ser legado. Este capítulo nos invita a reconciliarnos con la muerte, como guía que nos enseña a vivir con intención, a cerrar con dignidad, a estar con calidad. La muerte, cuando se mira de frente, deja de ser amenaza, se convierte en maestra, no porque nos hable con palabras, sino porque nos confronta con lo esencial. Nos recuerda que el tiempo no es infinito, que los vínculos no son eternos, que lo que no se vive con conciencia se pierde sin aviso. En este Día de Muertos, cuando la memoria se convierte en ritual y la ausencia se transforma en presencia, la muerte nos habla, no con miedo, sino con claridad. Nos dice, vive con sentido, porque no hay garantía de mañana. Y ahí, justo ahí, la calidad como filosofía de vida se vuelve urgente, no como exigencia, no como perfección, sino como forma de estar, como forma de elegir, como forma de cerrar con dignidad.
Vivir con calidad no es vivir sin errores, es vivir con conciencia, es cuidar lo que amamos aunque no siempre sepamos cómo, es estar presente incluso cuando no tenemos respuesta, es cerrar ciclos, no desde el control, sino desde la verdad. Y tú que estás escuchando esto, sabes lo que es sentir la cercanía de la muerte, tal vez en una pérdida, tal vez en una despedida, tal vez en una transformación que te obligó a soltar lo que ya no era, y que cada una de estas muertes simbólica algo se reveló, algo se ordenó, algo se limpió, porque la muerte, cuando se acepta, no destruye, depura, redirige, esclarece. Este capítulo no busca romantizar la muerte, busca reconciliarnos con su presencia, con su sabiduría, con su capacidad de mostrarnos lo que realmente importa. Hoy, pregúntate, ¿estoy viviendo con la calidad que merezco? ¿Estoy eligiendo con conciencia lo que quiero dejar? ¿Estoy cerrando con dignidad lo que ya cumplió su ciclo? Porque si lo que haces nace del alma, si lo que eliges nace del respeto, si lo que sostienes nace del amor, entonces estás honrando la vida antes de que se acabe. Estás escuchando a la muerte como guía, no como amenaza. Estás viviendo con calidad para morir con sentido, y eso ya es suficiente. Después de escuchar a la muerte como guía, queda una pregunta esencial. ¿Qué de nosotros permanece cuando ya no estamos? No como recuerdo idealizado, sino como vínculo vivo. Este capítulo cierra el especial reconociendo que la calidad no muere cuando nace del alma, que lo que fuimos para otros, cuando fuimos presencia, sigue respirando en ellos. Cuando alguien muere, lo primero que se va es la voz, después el cuerpo, luego los detalles, el tono con el que decía nuestro nombre, la forma en que caminaba, el gesto con el que nos miraba cuando sabíamos que todo iba a estar bien. Pero hay algo que no se borra, algo que no necesita ser recordado porque sigue vivo en nosotros. Eso que permanece no es la imagen perfecta de quien se fue, es la calidad del vínculo que compartimos, la forma en que esa persona fue presencia, no solo en los grandes momentos, sino en lo cotidiano, en lo invisible, en lo que no se presume, pero sostiene. La calidad como filosofía de vida no se limita a lo que hacemos, se manifiesta en cómo estamos, en cómo escuchamos sin interrumpir, en cómo acompañamos sin imponer, en cómo cuidamos sin esperar nada a cambio. Y cuando vivimos así, dejamos algo que no muere, algo que no necesita monumentos, porque ya habita en la forma en que otros se sienten cuando piensan en nosotros. Y tú, que estás escuchando esto, sabes lo que es extrañar a alguien no por lo que hacía, sino por cómo te hacía sentir, por cómo su presencia te daba permiso de ser, por cómo su forma de estar te devolvía a ti mismo. Y también sabes lo que es ser eso para alguien más, aunque nunca te lo haya dicho. Este capítulo no busca que te obsesiones con dejar huella, busca que reconozcas lo que ya estás dejando, que cada vez que eliges estar con calidad, estás sembrando algo que trasciende, que cada vez que eliges cuidar desde el alma, estás construyendo un vínculo que no muere. Hoy, mientras enciendes velas y recuerdas nombres, mientras el aire huele a copal y las calles se llenan de memoria, te invito a preguntarte, ¿cómo estoy siendo presencia para quienes amo? ¿Qué parte de mí está dejando huellas sin que yo lo note? ¿Qué vínculo estoy construyendo que pueda sostener incluso cuando ya no esté? Porque si lo que haces nace del respeto, si lo que eliges nace del amor, si lo que sostienes nace del alma, entonces estás dejando calidad. No como recuerdo, sino como raíz. No como imagen, sino como presencia. No como historia, sino como vínculo que no muere. Excelente, gracias por acompañarme en este especial del Día de Muertos. Gracias por permitirte la pausa, por abrir espacio a lo que no duele, por honrar lo que ya no está, pero que sigue tocando tu vida. Y
Y si tú perdiste a alguien a quien valorabas profundamente, si hoy te encuentras triste porque esa persona ya no está a tu lado, permíteme decirte algo desde lo más humano. No hay palabras que consuelen del todo el dolor de una pérdida. No hay frase que lo repare. No hay guión que alivie por completo. Pero sí hay presencia. Sí hay memoria. Sí hay una forma de seguir adelante sin traicionar lo que se fue. Espero que encuentres el alivio que necesitas, el consuelo que mereces y el permiso para sentir sin prisa, para sanar sin exigencias. Y si hoy te preguntas cómo honrar esa ausencia, te comparto lo único que puedo ofrecerte con certeza. La mejor forma de honrar el fin de una vida es disfrutando la tuya en su honor, viviendo como esa persona hubiera querido que vivieras, cuidando lo que te enseñó, sosteniendo lo que compartieron y permitiéndote ser con todo lo que eso implica. Porque cuando elegimos vivir con calidad, con presencia, con amor, lo que se fue no desaparece, se transforma, se queda, se multiplica. Gracias por estar aquí, gracias por cuidar este espacio y gracias por permitirte sentir. Nos vemos el próximo capítulo. Mientras tanto, que tu memoria sea altar, que tu vida sea ofrenda y que tu dolor también se sienta acompañado.